Buenos días compañeros, a continuación les vengo a hablar sobre la síntesis y estructura molecular del complejo binuclear ANSA bis iterbio 3 tris N 1,3 fenileno bis N trimetilcirilfenil amidato. Quienes habla Wilfelian Torres Naranjo. A modo de justificación del porqué del presente trabajo, se sabe entonces que los ligandos amidato monaniónico se utilizan ampliamente para la síntesis de complejos de metales del grupo principal y también pues de metales de transición temprana y tardía, incluidos los lantánidos y actínidos. Debido a la flexibilidad conformacional de los ligandos, la diversidad de modos de coordinación entre ligandos y metales y la facilidad de ajuste fino de las propiedades estéricas y electrónicas mediante la selección de sustitutos en los átomos de nitrógeno y carbono, los ligandos entrelazados son plataformas prometedoras para la síntesis de nuevos complejos metálicos con propiedades físico-químicas afinables. Los ligandos diánicos ANSA bisamidato son de interés en vista de las oportunidades para el diseño y el control de la geometría en la esfera de coordinación del metal para generar nuevos compuestos que poseen propiedades luminiscentes y magnéticas. Se ha sabido también en la actualidad pues que se conocen algunos ejemplos de utilización de ligandos ANSA bisamidato con grupos puentes flexibles y rígidos para preparar complejos de lantánidos. Pues en particular se ha demostrado que dependiendo de los varios factores de longitud, naturaleza, estructura y rigidez conformacional del grupo que unen los restos de amidato, pueden prepararse tanto complejos como mono y binucleares. Entonces se tiene como objetivo de esta comunicación informar sobre la síntesis y la estructura del complejo bis iterbio 3 tris N 1,3 fenileno bis N trimetilcirilfenil amidato. Entonces, para pues aquí el porqué del nombre, se puede evidenciar que los bisamidatos son los que se encuentran en esta parte de la estructura, esta de acá, que sería el 1,3 C6H4 NCFHN, y ya el otro, el NSIM3, que es el sililmetil, ese que está esta parte de aquí. Entonces se está dando cuenta que aquí va a haber una coordinación de 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de nitrógenos van a estar coordinados con el iterbio. Y pues se dicen que estos enlaces de nitrógeno y iterbio son rígidos, o sea, estables. Entonces, como parte de investigación de los autores de la presente publicación, se tiene que pues ambos complejos como los mono y binucleares pueden ser preparados, por ejemplo, cuando los sistemas de ligando bisamidato contienen CH2 o ortofenileno o el enlazador 1,810H6, se produce una coordinación sincrónica de ambos grupos de amidato al ion Ln3+, que es lo que se puede evidenciar en este primer esquema. Entonces aquí se tiene con 1, 2, 3, 4 sistemas bisamidato unidos con diferentes metales centrales como lo es el litrio, el samario, el presodimio, el galodimio, el neodimio y el iterbio. Se tienen también esto con el segundo sistema bisamidato, el itrio con el neodimio y con el samario. Y para el tercer sistema bisamidato, con el litrio, con el neodimio y con el iterbio. Y para el cuarto sistema bisamidato, con el itrio y el erbio. Y se puede evidenciar también para sistemas binucleares, como lo es en el esquema B, que mientras tanto los grupos de ligandos aminidatos que contienen trimetilcirin o enlazador 1,13,6H4 se coordinan con diferentes iones Ln3+, para estructuras binucleares bisamidadas punteadas. Entonces, aquí también se puede evidenciar tres sistemas binucleares ANSA bisamidato, y se puede evidenciar que en el primer sistema está coordinado pues con el litrio, con el erbio y con el diprocio, y en el segundo sistema, para la sistema C, está en la coordinación con el litrio y con el lutecio, y también otras referencias con el samario y con el iterbio. Todas estas son pues las bases que ellos han tenido para poder como proponer la formación de la estructura del trabajo de investigación.
Son como los referentes conceptuales. Como metodología experimental de la presente investigación, se tiene entonces que todas las operaciones de la síntesis y el aislamiento de los productos se realizaron en vacío utilizando la técnica estándar de Schelling o una guantera con atmósfera inerte de nitrógeno. Después de secarse con hidróxido de potasio, el tetrahidrofurano se destiló de la benzofenona cetílica de sodio. Después de secarse con hidróxido de potasio, el tetrahidrofurano se destiló de la benzofenona cetílica de sodio. El hexano y el tolueno se secaron por reflujo y destilaron sobre el sodio metálico. Pues los compuestos 1,3 C6H4NC, fenil N, trimetilcidil, litio THF, que es el compuesto 1, y el cloruro de iterbio se sintetizaron de acuerdo con los procedimientos notificados. Esto pues, es la preparación previa antes a la reacción de la síntesis del compuesto de esta investigación. Entonces se tiene que para la síntesis del bis iterbio 3 tris N' 1,3 fenileno bis N trimetilcidilfenil amidinato, se tiene la siguiente reacción donde el complejo 1, que es el que se preparó previamente pues, en la metodología previa para la síntesis, con cloruro de iterbio en tetrahidrofurano, pues se va a ver pérdida de cloruro de litio para dar el complejo 2, que es el de la cuestión de investigación. Entonces se tiene que, para la presente síntesis, una suspensión de 1,100 gramos en tetrahidrofurano de aproximadamente 30 mililitros, se añadió a una suspensión de cloruro de iterbio de 0,33 gramos en tetrahidrofurano en 20 mililitros. La mezcla de reacción se agitó durante 48 horas a 25 grados centígrados. El tetrahidrofurano se eliminó en vacío. El producto de reacción se extrajo con tolueno, aproximadamente 50 mililitros. La solución se separó del precipitado insoluble y el tolueno se evaporó en vacío. El producto se secó durante 20 minutos en el vacío y se disolvió en la mezcla de tetrahidrofurano hexano 1,5 en reacción molar. El enfriamiento de la solución concentrada del complejo a menos 20 grados centígrados dio cristales amarillo claro que se separaron de las aguas madres y se secó en el vacío durante una hora a un peso. El rendimiento del complejo 2 fue de 0,86 gramos, o sea 80%. Entonces, como resultado de los estudios de rayos X, se tiene pues que el producto da cristales de color amarillo claro del complejo pues se adecuan para la diferencia de rayos X, que se preparan mediante el enfriamiento lento de la solución concentrada del compuesto en una mezcla de tetrahidrofurano hexano 1,5. Según datos de difracción de rayos X, el compuesto 2 es un complejo dimérico de iterbio 3. La parte independiente de la célula de cristal alberga las dos moléculas del complejo, dos moléculas de solvato tetrahidrofurano desordenadas en dos posiciones y una molécula de solvato hexano situada en una posición especial en un elemento de simetría. Por lo tanto, el complejo se cristaliza como el solvato bis iterbio tris N' 1,3 fenileno bis N trimetilcidilfenilamidato 2 tetrahidrofurano hexano 0,25. En los parámetros geométricos de cristalografía independientes de las moléculas del complejo 2 son similares, por lo tanto las longitudes y los ángulos de enlace se discuten a continuación para uno de ellos. Entonces para la segunda tabla se tiene las longitudes de enlace escleadas y los ángulos de enlace. Entonces se puede decir que pues, lo relevante de estos resultados es que las distancias de enlace iterno de nitrógeno en el complejo 2, que es de 2,303 y 2,346 Armstrong, difieren insignificativamente y son comparables con los valores correspondientes en los complejos relacionados de ANSA bis amidato de iterbio con diferentes sistemas bis amidato. Y también se puede destacar que las longitudes de enlace de carbono nitrógeno en el complejo 2, en los intermedios del complejo encajan en un estrecho rango de 1,323 y a 1,357 Armstrong.
y atestiguan la deslocalización de la carga negativa sobre los grupos nitrógeno, carbono, nitrógeno. Entonces se tiene que, para los resultados de la estructura molecular del compuesto 2, se tiene que ir a la figura 1, donde se evidencia la estructura molecular del complejo 2. Entonces el complejo binuclear de iterbio 2 se forma sobre coordinación de los grupos ANSA ligandos para 2 iones de iterbio 3 más, como se evidencia en la presente estructura. Así cada uno de los 3 ANSA bisamidatos actúan como un new puente entre los cationes de iterbio. Un modo de unión similar de ANSA bisamidato con ligandos a los iones amidato fue anteriormente observado en compuestos afines al litio, con ANSA bisamidatos con diferentes sistemas, afines al herbio y afines al iterbio con diferentes sistemas ANSA bisamidato, y al diprocio con diferentes sistemas ANSA bisamidato. Entonces esto, a pesar de tener las similares valores en los radios catiónicos, el iterbio que es de 0,960 Armstrong, el herbio que es de 0,445 Armstrong, el diprocio que es de 0,470 Armstrong y el iterbio que es de 0,425 Armstrong, y procedimientos de aislamiento similares, el complejo 2 de esta investigación, a diferencia de los de herbio y los de itrio, esto se cristaliza sin triteterofurano cloruro de litio. Además, en el complejo de itrio, un ion del metal está coordinado para teterofurano, mientras que en el complejo relacionado al herbio está ligado solo a 3 moléculas de amidato. Se puede también que el diprocio, que tiene el mayor radio iónico entre los metales considerados, el diprocio que es de 0,412 Armstrong, el de itrio que es de 0,900 Armstrong, el de herbio que es de 0,890 Armstrong y el de iterbio que es de 0,868 Armstrong, forman un ANSA bis con número de coordinación de 6 amidato al complejo, y pues que no tiene ningún teterofurano. Entonces, ya como conclusión, se tiene que pues el complejo binuclear de iterbio, ANSA bisamidato con sistema 1,3 C6H4 NC-fenil N-trimetilcidil, contiene ligandos ANSA bisamidatos y pues fue sintetizado y catalizado por dióxido de rayos X, cayendo señalar que independientemente de la proporción molar y el radio iónico del metal, la relación del complejo 1 con el cloruro de lantánido proporciona tris-amidato dimérico en itrio y herbio diprocio o iterbio. En los dos iones